Érase una vez, en un hogar lleno de rivalidad y competencia, nació un niño llamado Neftalí. Era el sexto hijo de Jacob y el segundo de Bilha, la sierva de Raquel, quien servía como madre sustituta en su lucha por igualar a Lea, la otra esposa de Jacob. La vida de Neftalí comenzó en un contexto de conflicto, donde cada nacimiento era visto como una victoria en la competencia entre ambas hermanas. Cuando Bilha dio a luz, Raquel exclamó: «Con grandes luchas he luchado contra mi hermana y he vencido». Con esta declaración le dio al niño el nombre de Neftalí, que significa mi lucha. Desde el principio, Neftalí se convirtió en un símbolo de esfuerzo y determinación, reflejando las tensiones familiares, pero también la capacidad de superar desafíos. A pesar de las circunstancias complicadas de su nacimiento, Neftalí crecería como parte del linaje de Jacob, destinado a formar una de las 12 tribus de Israel, cuyo legado estaría marcado por gracia, fuerza y propósito divino. Hasta que un día, el patriarca Jacob, en sus últimos momentos, reunió a sus hijos para pronunciar palabras proféticas sobre su destino. Cuando llegó el turno de Neftalí, Jacob lo bendijo diciendo: «Neftalí es una cierva suelta que pronuncia palabras hermosas». Esta declaración, aunque breve, revelaba cualidades profundas sobre Neftalí y su descendencia. La imagen de una cierva suelta evocaba gracia, libertad y agilidad, mientras que las palabras hermosas aludían a una capacidad especial para la expresión, ya sea en el habla, la creatividad o la alabanza. Esta bendición no solo describía el carácter de Neftalí, sino que también señalaba un destino de prosperidad y belleza. El mensaje de Jacob marcó un punto crucial en la identidad de Neftalí, estableciendo un camino único para su tribu en el futuro. No sería conocida por su fuerza militar o poder político, sino por su gracia y su rol como portadora de la bondad y la belleza que reflejan las bendiciones de Dios. Este momento definió a Neftalí como una tribu especial dentro del linaje de Israel, destinada a destacar de maneras inesperadas y significativas. Y por eso, Neftalí y su tribu recibieron una herencia de gracia y abundancia en la tierra prometida. En su bendición final, Moisés declaró: «Neftalí, saciado de favor, lleno de la bendición del Señor, poseerá el occidente y el sur». Esta promesa ampliaba la visión de prosperidad que Jacob había proclamado, asegurando que la tribu sería abundante en recursos y viviría bajo el favor divino. El territorio asignado a Neftalí se encontraba en una región fértil al norte de Israel, que abarcaba una parte de Galilea. Era una tierra rica en naturaleza, rodeada de montañas, bosques y cuerpos de agua, lo que les proporcionaba prosperidad económica y estratégica. Esta ubicación no solo les dio acceso a recursos valiosos, sino que también los conectó con otras naciones, lo que más adelante jugaría un papel crucial en su legado. La bendición de Moisés subrayó la relación especial entre Neftalí y la gracia de Dios. Esta tribu, llena de favor divino, se convirtió en un símbolo de cómo las promesas de Dios traen prosperidad y satisfacción cuando se vive bajo su bendición. La herencia de Neftalí no solo era material, sino también espiritual, mostrando que Dios los había apartado para un propósito especial en su plan eterno. Hasta que finalmente, durante la época de los jueces, la tribu de Neftalí tuvo un papel clave en la liberación de Israel. En un tiempo de opresión bajo el dominio de Jabín, rey de Canaán, Dios levantó a Débora, una profetisa y juez, para liderar al pueblo. Débora convocó a Barak, un hombre de la tribu de Neftalí, y lo llamó a liderar un ejército contra las fuerzas de Sísara, el comandante cananeo. Barak respondió al llamado con valentía, pero insistió en que Débora lo acompañara a la batalla. Ella aceptó, pero profetizó que la gloria de la victoria sería dada a una mujer. Con 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón, Barak lideró al ejército israelita contra los cananeos en el monte Tabor. En el campo de batalla, Dios intervino poderosamente, desatando una tormenta que desbordó el río Cisón, atrapando los carros de hierro de Sísara y asegurando la victoria de Israel. La tribu de Neftalí demostró su valentía y disposición para arriesgarlo todo por la libertad de su pueblo, desempeñando un papel crucial en este momento histórico. Este evento no solo fue una victoria militar, sino también una afirmación del carácter de Neftalí
como una tribu llena de gracia y determinación. A través de su fe y acción, Dios trajo liberación a Israel, y la historia de Neftalí quedó grabada como un ejemplo de cómo la obediencia y el coraje pueden cambiar el destino de una nación. Y desde ese día, el territorio de Neftalí quedó marcado no solo por su valentía en las batallas pasadas, sino también por una promesa que resonaría a lo largo de los siglos. Aunque esta región al norte de Israel disfrutó de prosperidad, también sufrió invasiones y humillaciones por parte de potencias extranjeras como los asirios. Durante esos tiempos oscuros, parecía que el destino de Neftalí estaba sellado en el sufrimiento y la opresión. Sin embargo, en medio de esta aparente derrota, el profeta Isaías proclamó una palabra de esperanza que cambiaría el destino de Neftalí para siempre. El profeta declaró: «El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Sobre los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció». Esta profecía no solo anunciaba una restauración, sino la llegada de una luz divina que traería salvación y gozo. Siglos después, esta promesa se cumplió de manera gloriosa con la llegada de Jesús. El Evangelio de Mateo conecta esta profecía con el ministerio de Cristo, quien comenzó su predicación en Galilea, incluyendo el territorio de Neftalí. Allí, Jesús proclamó el arrepentimiento, sanó a los enfermos y liberó a los oprimidos, convirtiendo a esta región en un epicentro del anuncio del reino de Dios. La tierra que una vez fue conocida por su lucha y sufrimiento, se transformó en un lugar donde la luz del Salvador brilló con mayor claridad. La historia de Neftalí no solo quedó grabada como un testimonio de la gracia y valentía de la tribu, sino también como un recordatorio eterno de cómo Dios puede traer restauración y propósito incluso en medio de la oscuridad. Desde ese día, el territorio de Neftalí se convirtió en un símbolo de esperanza para todas las generaciones, testificando que la luz de Dios siempre triunfa sobre las sombras. La historia de Neftalí nos recuerda que Dios puede tomar incluso los comienzos más humildes y llenos de lucha para cumplir sus propósitos eternos. Desde su nacimiento en un contexto de rivalidad familiar, Neftalí se convirtió en un símbolo de gracia, valentía y favor divino. Su tribu, bendecida con prosperidad y abundancia, demostró un espíritu decidido al liderar en momentos clave de la historia de Israel, como en la batalla liderada por Barak y Débora. Sin embargo, el mayor legado de Neftalí no fue solo su papel en la historia militar o territorial de Israel, sino su conexión con la promesa del Mesías. La profecía de Isaías sobre una gran luz que brillaría en medio de las tinieblas se cumplió en el ministerio de Jesús, quien trajo salvación y esperanza al mundo desde la región de Galilea, el hogar histórico de la tribu de Neftalí. Esta historia nos enseña que la gracia y las promesas de Dios no están limitadas por las circunstancias de nuestro origen o las dificultades del presente. Neftalí, una tierra marcada por la lucha, se convirtió en un lugar donde la luz de Dios brilló con mayor fuerza, mostrando que su plan trasciende generaciones y transforma la oscuridad en gloria. Su historia nos inspira a confiar en que Dios puede utilizar nuestra vida para cumplir su propósito eterno. Érase una vez, en el hogar del patriarca Jacob, nació un niño llamado Judá. Era el cuarto hijo de Jacob y su primera esposa, Lea. Lea había luchado durante mucho tiempo por obtener el afecto de su esposo, quien prefería a su hermana Raquel. Sin embargo, cuando Judá vino al mundo, Lea experimentó un cambio profundo en su corazón. Al verlo, en lugar de centrarse en la rivalidad con su hermana o en su sufrimiento, decidió dar alabanza a Dios. Por eso, alzó la voz y declaró: «Esta vez alabaré al Señor», y le puso por nombre Judá, que significa alabanza. Desde su nacimiento, el nombre de Judá estuvo ligado a un acto de gratitud y devoción a Dios. Este niño no era solo el hijo de Jacob, sino también un recordatorio del poder de la alabanza y el reconocimiento de Dios en medio de la vida cotidiana. Y todos los días, Judá creció en el entorno complejo de la familia de Jacob, donde las tensiones entre hermanos eran habituales. De todos los hijos de Jacob, uno en particular provocaba celos y envidia: José, el hijo favorito, a quien Jacob había regalado una túnica de colores como símbolo de su preferencia. Los hermanos de José lo despreciaban, y ese resentimiento creció aún más cuando José les contó sus sueños proféticos, que insinuaban que algún día ellos se inclinarían ante él. Un día, mientras estaban en el campo,
José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos. Al verlo llegar, los hermanos conspiraron contra él, discutiendo incluso la posibilidad de matarlo. Pero Judá, siendo más astuto y pragmático, tuvo una idea diferente. ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Swing. Entonces, propuso una alternativa: vender a José como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por allí. De esa forma, evitarían el asesinato y al mismo tiempo se desharían de él. Este acto muestra un lado complejo de Judá. Aunque evitó la muerte de José, no actuó por compasión, sino por interés y conveniencia. Optó por una salida más práctica, aunque inmoral, vendiendo a su propio hermano. Así, José fue vendido por 20 piezas de plata, y Judá, junto con sus hermanos, lo vio desaparecer, creyendo que nunca más lo verían. Hasta que un día, la vida de Judá dio un giro significativo. Después de vender a su hermano José, Judá decidió separarse de su familia y se fue a vivir entre los cananeos. Allí, se casó con una mujer cananea, la hija de un hombre llamado Súa. Judá formó una familia y tuvo 3 hijos: Onán y Selá. Con el paso del tiempo, Judá encontró una esposa para su hijo mayor, Su nombre era Tamar. Sin embargo, las cosas comenzaron a torcerse para Judá. Su hijo primogénito, era un hombre malvado a los ojos del Señor, y como consecuencia, Dios lo quitó de la tierra, dejándolo sin descendencia. Según la costumbre de la época, Onán, el segundo hijo de Judá, debía casarse con Tamar para darle hijos en nombre de su hermano fallecido. Sin embargo, Onán también desobedeció y fue castigado por Dios, quien también lo mató. Judá, temeroso de perder a su tercer hijo, Selá, decidió no permitir que se casara con Tamar de inmediato. Le pidió a Tamar que volviera a la casa de su padre como viuda, hasta que Selá creciera, pero en realidad, Judá temía que también Selá muriera si se casaba con ella. Tamar, ahora sin esposo y sin hijos, fue dejada a la espera, sintiéndose injustamente desatendida por la familia de Judá. Este momento marcó un punto de inflexión en la vida de Judá, pues su indiferencia hacia la justicia y el bienestar de Tamar empezaría a desencadenar una serie de eventos que lo confrontarían con su propia falta de responsabilidad. Y por eso, después de que pasaron los años y Tamar seguía sin recibir a Selá como esposo, ella decidió tomar el asunto en sus propias manos. Judá, tras la muerte de su esposa, se encontraba afligido y después de su duelo, viajó a Timnat para participar en la esquila de sus ovejas, un evento que tradicionalmente involucraba celebraciones y negocios. Tamar, enterada de que Judá pasaría por ese lugar, trazó un plan audaz. Ella se quitó las ropas de viuda, se cubrió con un velo y se disfrazó de prostituta, sentándose al lado del camino por donde Judá pasaría. Al verla, Judá no la reconoció y, movido por el deseo, se acercó a ella para tener relaciones sin saber que era su nuera. Como pago, Tamar pidió un garantía hasta que él le pudiera enviar un cabrito de su rebaño. Judá, sin nada a mano, le dejó su sello, su cordón y su bastón, símbolos importantes de su identidad. Tamar aceptó estos objetos como prenda y poco después quedó embarazada. Judá, sin saber lo que había sucedido realmente, regresó a su hogar, enviando el cabrito para recuperar sus objetos, pero la prostituta ya había desaparecido. Judá no le dio más importancia al incidente en ese momento. Esta situación en la que Judá cayó, sin darse cuenta de que había cometido una injusticia con Tamar, revela una mezcla de su propia debilidad y la falta de atención hacia las responsabilidades familiares. Lo que parecía un asunto pasajero pronto volvería a confrontarlo con la verdad y con sus propios actos, hasta que finalmente, meses después, la noticia llegó a oídos de Judá. Tamar estaba embarazada. La reacción de Judá fue rápida y severa. Sin saber la verdad, creyó que Tamar había cometido una grave falta moral, y como castigo ordenó que la sacaran para ser quemada. Su juicio parecía definitivo, y la indignación por la supuesta deshonra familiar lo impulsaba a actuar sin contemplaciones. Pero antes de que pudieran llevar a cabo el castigo, Tamar envió un mensaje con un sorprendente giro de los acontecimientos. Ella mandó las prendas que había recibido de Judá, su sello, su cordón y su bastón, y dijo: «Del hombre a quien pertenecen estas cosas, de él estoy embarazada». Al ver los objetos, Judá comprendió de inmediato lo que había sucedido. Judá, confrontado con la verdad, reconoció su error y exclamó: «Ella es más justa que yo». En ese momento, Judá admitió públicamente que Tamar había actuado con justicia, mientras que él
había sido negligente al no cumplir con su deber de darle a Selá como esposo. Este reconocimiento fue un punto de quiebre en la vida de Judá, ya que por primera vez enfrentó las consecuencias de su comportamiento y asumió su culpa. Y desde ese día, las cosas cambiaron para Judá. Tamar, la mujer que había sido injustamente dejada a un lado, dio a luz gemelos, Fares y Zara. Durante el parto, ocurrió un incidente inusual. Zara extendió su mano primero y la partera ató un hilo escarlata en su muñeca para señalar que él era el primogénito. Pero luego Zara retiró su mano y Fares nació primero, rompiendo el orden esperado. Este nacimiento no solo aseguró la continuidad del linaje de Judá, sino que también marcó un nuevo capítulo en su vida. Judá, habiendo aprendido una dura lección sobre justicia y responsabilidad, ahora veía en sus nietos una nueva oportunidad para redimirse y para guiar a su familia con mayor sabiduría. El linaje de Judá, a través de Fares, sería crucial en la historia de Israel. De este linaje descenderían figuras claves como el rey David y, finalmente, Jesús, el Mesías. A partir de este punto, la historia de Judá ya no sería definida por sus errores pasados, sino por su lugar en el plan redentor de Dios para su pueblo. La historia de Judá nos deja una lección profunda sobre la misericordia de Dios y su capacidad para transformar el carácter de una persona, incluso en medio de sus errores. Aunque Judá tomó decisiones inmorales, como vender a su hermano José y fallar en su responsabilidad hacia Tamar, su vida cambió al reconocer sus fallos y hacer justicia. Su humildad al admitir, ella es más justa que yo, muestra que el arrepentimiento verdadero puede traer redención. En la bendición final que Jacob da a sus hijos, Judá es distinguido como el líder entre sus hermanos. Jacob profetiza, Judá, a ti te alabarán tus hermanos. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el legislador, hasta que venga Silo. Esto anuncia que de la tribu de Judá vendría el liderazgo de Israel y finalmente el Mesías. La moraleja de la historia de Judá es que, a pesar de nuestros errores, Dios puede usar nuestras vidas para cumplir su propósito. Judá, quien comenzó con acciones cuestionables, fue elegido por Dios para ser el linaje de reyes y el camino hacia la redención a través de Jesús. Su historia nos enseña sobre la gracia de Dios, que transforma y redime incluso a aquellos que han fallado, cumpliendo un plan mucho más grande y glorioso. ¿Te conmovió la historia de Judá, un hombre que pasó de decisiones equivocadas a convertirse en un pilar en el plan de Dios? Dale me gusta y suscríbete para conocer más relatos bíblicos que inspiran transformación y esperanza. Judá, a pesar de sus fallos, fue parte clave en la historia de redención, demostrando que Dios puede utilizar nuestros errores para llevar a cabo su propósito. Comparte esta historia con otros para que descubran cómo el arrepentimiento y la justicia pueden cambiar vidas. Únete a nuestra comunidad y sigue descubriendo más personajes que nos enseñan sobre el poder de la fe y la redención divina.